Con un RPA podemos mejorar la experiencia de un paciente, desde la programación hasta las visitas. Los tratamientos y la facturación, los RPAs pueden eliminar la fricción, pueden eliminar tiempo de las tareas que se están ejerciendo, los costos, riesgos y, digamos, podríamos garantizar que los proveedores tengan los datos al tiempo o que tengan información que requieran en los tiempos que se requieren. Algo que puede ocurrir es que en un lugar que esté directamente pues con la administración de la salud hay un personal encargado de atender diferentes situaciones. Entonces esto lo que genera es mucha demanda y lo que va a generar es que exista demasiado trabajo represado. Entonces puede generar precisamente que no existan información consistente o que no se envíe información a tiempo o que cierta información no llegue debido a esto. Hay tanta posibilidad de que exista muchísimo que hacer al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia hubo un tema así de represamiento de información. Nosotros con un bot podríamos solucionar esto, dado que hay que validar bastante información de muchísimos pacientes diferentes o de muchísimos individuos diferentes y va a ser necesario un bot que procese toda esta información. Un bot que haga X ingreso a X aplicativo y que obtenga la información de ciertos pacientes, información relevante de lo que represente el área en la que esté funcionando el bot y que la procese según convenga y reporte pues o envíe la información a quien corresponda, ya sean pacientes, ya sea alguien del área administrativa o de otra área administrativa que estén trabajando pues con, digamos, no sé, en un hospital, a cualquier, digamos, individuo que requiera esa información a tiempo. Eso sería pues como el primer ítem, de mejorar la experiencia del paciente. Un bot podría acceder como tal a cualquier aplicativo web y podría pasar cualquier aspecto de logueo que tenga un aplicativo. La mayoría de las aplicaciones que manejan en diferentes compañías deben ingresar como tal con unas credenciales pues, a los aplicativos, tanto locales como los aplicativos que estén en la web. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un bot que se encarga de hecho, en este momento, de ingresar a LinkedIn y ejecutar un proceso. Entonces, este bot tiene que soportar el ingreso a LinkedIn, el proceso que conlleva como la estructuración que tiene el negocio, hasta llegar al punto final, que ya sería hacer un desbloqueo pues en el aplicativo. Entonces el bot puede ingresar a cualquier aplicativo, ingresar el usuario, la contraseña, hacer un ingreso como lo haría un humano. Realmente él lo que haría sería lo más humano posible y determinaría también el ingreso. ¿Cómo así que lo determinaría? Pues durante una sesión, durante un ingreso o un inicio de sesión, pueden ocurrir varias cosas. Que el usuario no exista, que la contraseña sea incorrecta, que de pronto haya un timeout porque, digamos, la conexión no es constante o se fue, o bueno, etcétera. Varias cosas pueden ocurrir en un bloqueo que no nos permitan el acceso como tal al aplicativo. Un bot puede determinar esas cosas y definir que el inicio de sesión se vio sesgado por alguna de las razones pues, que comenté anteriormente u otra. Y lo que va a hacer un bot en este caso, y obviamente depende del negocio, pero lo que puede hacer un bot es decir o reportar: hey, mira, lo que pasa es que no puedo acceder porque es que el usuario no existe, la contraseña está incorrecta, deben revisarla o actualizarla, o se venció el tiempo, se caducó el tiempo para una credencial funcionar. Básicamente puede determinar un inicio de sesión incorrecto e igualmente pues va a determinar un inicio de sesión correcto, donde ya va a empezar como tal a procesar y aplicar lo que el negocio requiera. Y no se liga, digamos, a un inicio de sesión en un aplicativo web, sino que es algo donde podemos trabajar en cualquier tipo de localidad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos Visagi como ejemplo, un aplicativo local, y ese aplicativo local requiere un ingreso, tiene un proceso donde también requiere que nos loguemos, ya sea por Google, por Microsoft, usuario y contraseña. Lo que digo, acá dependería del negocio, pero por cualquiera de estos tipos de ingresos podríamos validar. Por cualquiera de estos tipos de logueo podríamos simplemente validar el ingreso y aplicarlo, depende de lo que el negocio requiera. Normalmente pues habría un usuario y una contraseña. Acá por ejemplo mira que no es un correo válido, no se nos va a habilitar el inicio de sesión. Un bot podría validar que este botón no está habilitado. Eso es una propiedad que tiene
el logueo, donde mira que por más que le des clic no va a pasar nada. Entonces él podría determinar internamente si esto tiene las propiedades de estar habilitado o deshabilitado, y a partir de eso generar pues una acción. Si digamos un proceso dice no, es que si no existe, entonces créale una cuenta con los usuarios y datos que tenemos, entonces el bot podría llegar acá, cliquearlo, obtener pues los valores para un ingreso y a donde nos lleve esto, y de aquí para allá podríamos pues ejercer una acción de crear una cuenta, suponiendo que un negocio lo requiera, ¿no? Entonces, bueno, esto es un nivel de aplicaciones donde podemos ingresar a un aplicativo y de ahí para allá ejercer diferentes acciones. O sea, donde podemos mejorar la experiencia del paciente y podemos navegar entre diferentes aplicativos. Una compañía que tenga aplicativos propios como SAP, que son locales y que funcionan en ellos, o incluso temas como S400 y demás, o aplicativos que funcionan directamente en web, o que sean web, pero que solamente funcione para ellos porque están en un servidor propio. Entonces, eso se puede aplicar a cualquiera. El caso es que la automatización no tiene pues como algo que lo frene. Básicamente él podría imitar cualquier acción humana. A lo que me refiero es a que el bot puede emular pulsaciones de teclas humanas, puede recurrir a la comprensión de documentos para leer pantallas, o sea, generando esto que puedan usar robots en vez de personas en ciertas áreas. Por ejemplo, el tema que te mencionaba acá de la comprensión de documentos de UiPath. Eso es algo muy importante, por ejemplo, en el ámbito de la salud, porque creería que es uno de los negocios que más tiene documentos que deben procesar. Y son muchos documentos escaneados, documentos poco legibles. Y UiPath nos entrega o nos ofrece una tecnología que se llama Document Understanding. Y esta tecnología funciona con inteligencia artificial. Entonces lo que hace es que a partir de cierto formato de documentos se le empieza como a aplicar la inteligencia artificial para comprenderlos mejor, para entenderlos, para aprender de ellos, para que así le pueda generar finalmente un resultado más específico, más correcto pues al negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una tecnología muy poderosa y creo que, por ejemplo, en un lugar como lo que es, o en algo como lo que es la medicina, creo que se ve muchísimo que muchas personas lleguen con documentos escaneados porque es algo que solicitan bastante. Entonces el bot puede leer este tipo de documentos y de hecho puede leer pues cualquier tipo de documento, puede leer PDFs, Words, etcétera, y a partir de ahí obtener la información, procesarla como corresponda y mejor dicho, pues de ahí para allá puede ejercer diferentes acciones. Por ejemplo, Document Understanding es una tecnología muy buena que nos ofrece UiPath y que se puede utilizar en diferentes casos de uso, diferentes negocios. Todo negocio que requiera el procesamiento de información a partir de documentos, el bot lo podría identificar firmas, diferentes letras, documentos poco legibles, pero básicamente el procesamiento de información a partir de documentos. A partir de una automatización, lo que puede ocurrir es que se pueden reducir los costos, aumentar la velocidad de los procesos. La precisión obviamente es algo que tiene el bot que es supremamente importante porque digamos el humano puede equivocarse y hay momentos donde un humano no debería equivocarse. Entonces a la hora de la lectura de información el bot lo va a validar exactamente como es, con toda la precisión, y lo otro es que va a generar un cumplimiento porque el bot va derecho a hacer sus acciones y sus actividades y él no va a parar para nada. La única forma de que pare es que ocurra algo en el negocio pues que no le permita continuar como tal, pero de resto el bot va a ser demasiado estable y preciso. En un sistema de salud de tamaño mediano, los empleados pasan millones de horas cada año en tareas manuales repetitivas que los robots de UiPath pueden hacer en lugar de ellos. Y esto a su vez lo que haría es que básicamente despejaría mucho espacio de estos empleados para que puedan ejercer acciones que realmente sí requieran más de un humano y dejar a un lado acciones que tranquilamente puede ejercer un bot. Entonces es una ventaja gigantesca. Y como tal, esto sería un software, este sería el software que utilizamos en UiPath, donde vamos a ejercer todos los procesos. UiPath nos entrega a nosotros un tema que se llama un reframework, que es básicamente una estructura ya idealizada con la finalidad de que funcione para cualquier negocio con la misma estructura. Entonces es casi que una plantilla ya creada para cualquier tipo de proceso y obviamente a partir de las necesidades pues se va a desarrollar. En este punto, eso que nos están entregando acá ya viene predefinido, no hay que hacer nada
hasta ese punto, digamos, no habríamos creado más que el nombre, pero sin embargo ya hay mucho desarrollo acá que es fundamental para un proceso. Entonces tenemos una inicialización donde vamos a validar que un proceso esté listo para correr o no. Tenemos un proceso de la inicialización donde vamos a aplanar todo el terreno, que es básicamente lo que traduce es dejar listo cualquier negocio para que pueda iniciar. Cualquier negocio en este caso va a tener obligatoriamente unos parámetros que se deben cumplir para que un bot pueda empezar a ejecutarse. Por ejemplo, si nosotros tenemos que ingresar a algún aplicativo y en ese aplicativo tenemos que ingresar y ejercer ciertas acciones, por ejemplo, es lo que te mencionaba, el bot puede ingresar acá. Digamos, es obligatorio que cuando el bot ingrese al aplicativo ejerza ciertas acciones. Entonces, por ejemplo, el bot va a ingresar a este aplicativo. Dentro de este aplicativo, el bot tiene que validar un perfil. Ok, listo. Entonces tenemos un perfil, por ejemplo. Y el bot, digamos, la regla del negocio en este caso va a ser, ve, conéctate con ese perfil. Entonces el bot tiene que llegar a este perfil y determinar si este perfil no está conectado con él, si aparece este botón de conectarse. Entonces el bot va a determinar por dónde se conecta y diferentes acciones, ¿no? Podría ser que el bot tenga que validar esta experiencia, podría ser que el bot tenga que validar las actividades, que tenga que revisar los posts que ha aplicado este perfil. Entonces, venga, es que necesito que determines toda la actividad de este perfil, necesito que valide lo que ha posteado este perfil o que reacciones, que apliques reacciones a este perfil dependiendo de diferentes keywords aplicados sobre la búsqueda del perfil, que comentes, que cuando le envíes un mensaje de conexión a este perfil, pues le envíes un mensaje específico con X dato. Entonces, listo. Digamos, todo eso es lo que ocurre como proceso. Pero si te das cuenta, todo lo anterior, digamos, por ejemplo, si le vamos a enviar un mensaje o si le vamos a escribir un comentario, deberíamos hacer primero, obviamente, una extracción de un texto. O sea, vamos a tener que obtener un texto, vamos a tener que decirle, no, primero lee el texto de alguna parte o créalo a partir de X coincidencias, júntalo con esto. Entonces, digamos, en este caso tenemos un ejemplo, tenemos todo un archivo completo de perfiles para procesar y tenemos los scripts, por ejemplo, que se les van a enviar y cómo funcionaría. Entonces, por ejemplo, mira que si te das cuenta acá tenemos hola, primer nombre entonces sería Diego Alejandro, noté que estás trabajando con X cosa. El bot puede armar lo que necesitemos. Entonces el bot puede navegar entre diferentes aplicativos y ejercer diferentes acciones como lo haría un humano normalmente, y a partir de esto generar diferentes reportes o diferentes acciones que se requieran. Podemos quitarle sobrecarga de trabajos a los empleados con automatizaciones. Se pueden crear pues, bots para realizar tareas administrativas relacionadas con las visitas de los pacientes, para que puedan pasar más tiempo con los pacientes y no con el papeleo, que es donde vamos a aplicar un bot que le quite carga administrativa, o sea, la carga que puede hacer un bot para que puedan dedicarse efectivamente pues a los humanos, que es algo que sí definitivamente no va a hacer el bot. Entonces dándole como la relevancia a lo más importante y dejando a un lado tareas que son repetitivas y administrativas que un bot tranquilamente puede hacer más rápido, con más precisión y pues realmente generando mejores resultados que un humano. Aplicando pues un bot, esto obviamente va a reducir las reclamaciones de errores que existan, eso sería una ventaja también. Los robots de UiPath pueden garantizar un seguimiento oportuno, envíos y reenvíos precisos de toda la información, de reportes con el análisis de los datos o con resultados que se tengan que calcular. Por ejemplo, muchas compañías, yo diría que casi todas tienen mínimamente un proceso en una macro para precisamente solventar ciertos procesos que tienen que hacer cálculos y definir cosas con más precisión. Un bot podría hacer eso en un reporte, evitando pues esta creación de archivos, esta creación de macros o creación de actividades pues, de terceros que realmente no son tan precisas o son precisas pero son más lentas. Y bueno, básicamente podríamos eliminar muchísimas cosas de cómo se estén haciendo tareas actualmente para hacerlas mucho más adecuadas. Puedes generar estos informes automáticamente. Básicamente eso podríamos aplicarlo a cualquier proceso. Un bot puede ser atendido o desatendido. Los robots atendidos son los que trabajan de la mano con las personas para lograr su objetivo. El bot tiene que ingresar a X aplicativo, pero nos salió una verificación que es humana, precisamente porque hay aplicativos que
digamos, no aceptan la automatización. Entonces te envían una verificación a tu teléfono para que vos ingreses el código y continúes con el proceso, ¿no? Pues como digamos en un ingreso. Eso podría ser un bot atendido. ¿Por qué? Porque el bot podría reportarte a vos que te llegó un correo y que vos ingreses el correo porque digamos acá sí necesita el humano. Y a partir de ahí el bot generar el proceso que ya deba pues hacerse. Eso sería un robot atendido, básicamente un robot que va de la mano con un humano. No necesariamente para eso es un ejemplo, pero diferentes ejemplos depende de cada negocio, pero un bot podría ser una parte, entonces el bot podría, digamos, ingresar a un aplicativo, descargar mucha información, a esa información hacerle X cálculos que le deban hacer a esa información y pasársela al humano. ¿Para qué? Para que el humano de pronto llame a los clientes, actualice alguna información de esos registros que le entregó el bot y que a partir de eso el bot pues vaya y procese y haga diferentes actividades. Eso sería un robot atendido, un robot que va de la mano con un humano en alguna tarea. Y está el robot desatendido. Los robots desatendidos son los que operan sin contacto humano. Entonces ya es un proceso donde el bot toma el proceso desde el paso cero hasta el último paso sin intervención humana. ¿Por qué? Porque no depende del humano para la actividad que tenga que hacer antes y después, pero básicamente es un robot que va a trabajar de punta a punta sin intervención humana, sin depender de ninguna actividad o de alguna cosa que va a hacer algún humano. Esos serían dos tipos de robots. Y son dos tipos de robots pues, que legalmente funcionan en tecnología RPA, atendido y desatendido. Posibles prevenciones que debe tomar un paciente. Es decir, si nosotros le enseñamos a un robot a determinar qué posibles prevenciones debe tomar un paciente a partir de diferentes reglas, el bot podría notificarle a ese paciente o a un listado de pacientes las prevenciones que debe tomar a partir de las reglas que apliquen a él.